¿Cómo construyo? O si fuera el caso, reconstruyo, cómo cuido, cómo cultivo, aprecio mi lugar seguro, mi hogar, ese espacio donde nutro el fuego interno que crea y sostiene la vida. Y con esta pregunta quiero abrir este pequeño espacio donde vamos a estar platicando un poquito acerca de la luna nueva en Cáncer que tendremos este próximo 14 de julio en el grado 22 de Cáncer. Y antes de que entremos a detalle de qué puede significar para cada uno de nosotros esta luna nueva, que como sabemos es una luna de, toda luna nueva, es una luna de siembra, de abrir un proceso para crear algo en un horizonte de 6 meses. Me gustaría darte mi punto particular de cómo podemos mirar la astrología más allá de algo predictivo. Para mí, la astrología, si entendiéramos o si pudiéramos imaginar a nuestra psique como un inmenso océano, cada uno de los planetas que se van moviendo en el cielo representan estas funciones internas de nuestra psique como las corrientes en el océano que confluyen. Entonces, de esta manera, la astrología nos permite ponerle imágenes que nos ayuden a entender cómo se están moviendo estas funciones o fuerzas internas dentro de nosotros y qué nos están pidiendo o sugiriendo como camino, como guía para podernos alinear a ese plan maestro que nuestra alma diseñó para vivir esta experiencia y formar parte de un gran tablero como si fuéramos una célula de un organismo mucho mayor que nosotros mismos. Y dicho esto, hecho este paréntesis, entonces sí me gustaría que entráramos ya en materia. Esta lunita, como les decía, se da en el grado 22 del signo de Cáncer y se da técnicamente en una conjunción con Mercurio que está retrogradando, que representa la forma en cómo aprendimos a comunicarnos. Desde cómo recibo la información a cómo la transmito o la comparto con otros. Es decir, cómo viaja la información desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Es decir, cómo aprendo, cómo me comparto verbalmente. Esa es nuestra mente. Incluso cómo está nuestro diálogo interno con nosotros mismos. Y Mercurio está retrogradando y está retrogradando en estos últimos grados, en este último decanato de Cáncer que ha sido muy tocado en los últimos años, no nada más en el signo de Cáncer, sino este último decanato de varios signos ha sido muy tocado por distintos planetas, distintas configuraciones desde 2020 a la fecha, donde claramente nuestra forma de ver la vida ha cambiado y ha cambiado mucho. Entonces, esta lunación al estar en conjunción con Mercurio y justamente en estos últimos grados donde Júpiter hizo una gran tarea el último año para sacar a la luz, para exponer, para amplificar la visión que tenemos
y de dónde viene, y preguntarnos si eso nos honra a la versión que queremos construir en esta realidad o ya no. Entonces, me parece bien interesante porque además se da en una cuadratura a Saturno en Aries y ahí nos pone el desafío de poner límites a la vieja narrativa de nuestra historia. Para que algo pueda cambiar, pues algo tiene que finalizar para que lo nuevo pueda emerger. Y en esa posición, con esta cuadratura, Saturno nos está invitando justamente a cambiar la forma en cómo miramos nuestra historia y a partir de ahí poder crear una nueva narrativa. Es interesante que en esta ocasión la posición de Saturno está acompañada por dos asteroides, Vesta y Palas. Vesta, a nivel muy sutil, nos da o nos habla de la capacidad de focalizarnos en los talentos y Palas nos habla de la estrategia, la inteligencia creativa para resolver problemas. Entonces, por un lado tenemos esta función interna que nos ayuda a crear estructuras, que nos da la determinación, la disciplina para poder materializar ciertas metas acompañados de esta capacidad de focalizarnos en los talentos y una mente estratégica para la guerra, si queremos, porque recordemos que Palas en la mitología era una guerrera, o para enfrentar esos desafíos que representa simplemente el cambio de un hábito. Ahí tenemos un desafío. Entonces, y no necesitamos llevarlo al terreno de la guerra o de la lucha, es simplemente necesito una estrategia que me permita crear una nueva estructura, una determinación, una disciplina X para poder hacer ese cambio de hábito, por poner algo sencillo en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Y como eso lo podemos llevar a cualquier terreno. Entonces, ¿qué nos está pidiendo esta lunita? Para que podamos sembrar esa semillita de la que hablábamos en un inicio. Nos está invitando a que nos cuestionemos si vamos a seguir actuando desde lo conocido, desde la repetición, desde seguir proyectando las heridas, o estamos listas, listos, dispuestos, dispuestas a desarrollar una estrategia fría para comandar nuestras acciones, integrando a la vez la vulnerabilidad, la amabilidad, esa calidez de nuestro mundo interno canceriano. Y aquí está, creo que uno de los grandes desafíos, no nada más para nosotros como individuos, sino para la humanidad en sí. Como mamíferos que somos, todos necesitamos de la función materna. Y a veces esta función materna puede ser asfixiante. Ahí lo vemos en el día a día, hay mamás que brindan esa contención, ese apoyo sin cortar las alas. Y hay mamás que simplemente no pueden dejar ir a sus pollitos del nido, ni dejar de resolverles la vida, ni de suavizárselos.
en pro de un amor, que será tema de otro video, tal vez en algún momento, que en realidad, desde mi mirada, pues no es un amor legítimo, auténtico. Pero insisto, eso será. En nuestra función interna, en esa capacidad de maternarnos a nosotros mismos y proveernos de este espacio seguro que nos brinde esa paz, esa calma, esa contención, también nosotros a veces podemos ser esas mamás asfixiantes que nos cortamos las alas, que nos llenamos de miedos y no nos permitimos crear este balance de asumir ciertos riesgos por miedo a la vulnerabilidad, por miedo a sentir que no somos capaces. Entonces, entre otras cosas, esta lunita nos invita a que identifiquemos esos patrones autosaboteantes y que obviamente no permiten una expresión de nuestra individualidad y de nuestra creatividad. Y que desde ahí nos preguntemos si estamos listos o listas para maternar nuestro proyecto de vida o cualquier otro proyecto que tengamos en puerta, que va sumando a nuestro proyecto de vida. Que si confiamos en la capacidad que tenemos de autogestión. Y sí, yo sé, hemos estado escuchando ya por muchísimo tiempo hay que cerrar, hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que mirar esos patrones, pero algo que me parece interesante es entender que la vida no es lineal. La vida se mueve en ciclos y en nuestro cuerpo emocional fundamentalmente, hay muchas memorias de ciertas emociones que se crearon a través de ciertas historias de vida. Y si bien esas historias de vida, como dicen, no me pertenecen, la emoción que se creó y que vive en mi cuerpo, desde mi mirada, al estar en mi ser, requiere una válvula de salida a través de mi historia. Y desde ahí constantemente vamos a estar trabajando con estas memorias que son las que se activan cuando algo en nuestro cotidiano sucede y se activa, no sé, un sentimiento de frustración, de enojo, de tristeza, el que ustedes quieran, viene, sí, claro, de la historia que yo he creado o que se ha creado conmigo en esta encarnación, pero que también se toma de las manos con estas otras memorias y salen en equipo a manifestarse. Entonces, y esto es parte de lo que Júpiter nos dejó de ver, nos dejó ver. Y es importante que en estas semanas que tenemos a Mercurio retrógrado en Cáncer, las utilicemos más allá de para ver si el celular falla o si se nos complicó, no sé, sacar el pase de abordar o cualquier otra cosa que también está asociada a Mercurio, para que revisemos estos complejos, estas vergüenzas, estas culpas que están ahí metiditas, que requieren revisión para poderles dar una válvula de salida. ¿Cómo? A través de una nueva expresión, a través de
trascender esos miedos, ¿ok? Entonces, creo que esta es una energía bien interesante la que estamos viviendo, porque un cáncer, una energía cáncer, no me refiero solo al signo, sino una energía cáncer bien integrada, tiene la capacidad de ver oportunidades, de ver talentos, de ver virtudes. Y a partir de ahí, cuando el Sol entre en Leo y se encuentre con Júpiter, nos va a dar como ese impulso para poderlas potenciar, no nada más en mí, sino en los demás. Y desde ahí convertirme en ese canal conductor de esa luz solar leonina que potencia estas oportunidades, que lleva la empatía hacia ti y hacia otros. Y desde ahí te vas a poder preguntar, ¿estoy realmente contribuyendo al colectivo con mi luz? O si tengo una energía cáncer no muy integrada, pues entonces lo que se va a suceder en el signo de Leo es lo que hemos escuchado por ahí de como la sombra de Leo, que es querer ser visto para buscar el reconocimiento y la aprobación y el ser el centro, el ombligo del universo, el reyesito al que todo el mundo ve. Y entonces yo te invito a que te preguntes en este punto de tu vida, a que hagas esta reflexión. Creo que es un excelente momento para hacernos preguntas tal vez incómodas y que veas cómo te conduces, cómo te comportas, quién eres cuando nadie te ve. En realidad te mueves desde sin sumisión, sin vergüenza, desde tu lugar seguro, buscando o creando tu paz interior, o sigues mostrando tu luz, tu brillo en pro de un reconocimiento, de una aceptación. Cuando tú eres capaz de reconocer tus talentos y los irradias al mundo como el sol irradia su luz, sin importarle quién la ve o quién no la ve, a quién le gusta o a quién no le gusta. Y de esa misma manera te permites ver las virtudes, los talentos, las capacidades de otros. Entonces, esto se expande, crea esa inercia. Y esto me parece bien interesante porque estamos teniendo, junto con esta lunita y por los próximos meses, una oposición bastante fuerte, donde una oposición nos pide contundencia, nos pide encontrar ese punto de equilibrio. Son dos fuerzas que están opuestas y que o van a luchar entre ellas por ver quién gana, quién tiene la razón, o van a encontrar ese punto de equilibrio que va a crear algo nuevo. Entonces, Júpiter está en oposición a Plutón en Acuario. Júpiter en Leo, Plutón en Acuario. Esta configuración nos trae, nos brinda, si vivimos
atentos a nuestro presente y somos capaces de desarrollar esa visión un poquito más metafórica, menos lineal, en nuestro día a día nos va a dar esos chispazos, esos flashes, esos relámpagos de conciencia que nos van a permitir reconocer lo que ya está muerto, Plutón, lo que está en sombra, Plutón, nos va a permitir, junto con Mercurio, poner en palabras, darle un nombre, y por eso hablo de reconocer eso que ya necesita un duelo, eso que ya necesita ser nombrado para que podamos hacer un duelo, podamos honrarlo, podamos cerrar y que a partir de ahí abramos las puertas, abramos la oportunidad a que algo nuevo emerja. ¿Y qué es lo que va a emerger? El tesoro del alma. Ese tesoro de reconocernos como una autoridad interna llena de luz y de creatividad. Nos va a permitir junto con toda la configuración que se está formando, porque no es nada más la de la lunita, ahorita entre el 18 y el 25 de julio, y se empieza a caer el cielo aquí donde estoy, se está perfeccionando una configuración de la que seguramente han escuchado en redes, que se conoce como la canasta. Esta oposición que les estoy mencionando, Júpiter-Plutón, y los tres transpersonales haciendo sextiles y trígonos entre ellos, forman como un trapecio, si lo viéramos en una figura geométrica, que nos van a ayudar. Los transpersonales de alguna manera nos ayudan a desidentificarnos del yo, del ego, para poder movernos a una conciencia más amplia, más empática y más inclusiva. Entonces, justo esta oposición al empezar, si lo vemos como una lucha, en este ejemplo que les decía de dónde estoy poniendo mi autoridad, en el reconocimiento externo o en el reconocimiento interno, y desde ahí actuar en pro de lo que me produce paz interior y que desde ahí me permite ocupar mi lugar en el tablero extendido que es la humanidad o incluso el cosmos mismo. Todo esto que estamos platicando se da también con una alineación muy particular que se viene a sumar a estos pequeños detonantes de eso que todavía necesitamos ver como sombra y simplemente aceptarla como un desafío que nos permite explorar y conocer versiones de nosotros, aspectos de nosotros por los que tal vez nunca nos hemos permitido transitar. Y entonces tenemos a Venus en Virgo haciendo una cuadratura a Marte, que está en conjunción a Urano en Géminis, y a su vez está haciendo un trígono con el recién Quirón ingresado en Tauro, en ese grado cero. Entonces, todo esto, en pocas palabras, reafirma un poquito lo que les decía, es cómo estoy utilizando esta fuerza, Marte, que me impulsa a moverme en los medios de comunicación Géminis, el uso de las redes, Urano, por ejemplo, para
validar los aspectos venusinos, autoestima, valía, vínculos, y Quirón en Tauro, que me habla justamente de esta parte de sentirme merecedor, valioso, y ver a los otros también como personas merecedoras y valiosas, con dones, con virtudes, y por qué no, también con sombra, siguiendo su propio camino y su propio proceso. Entonces vean cómo todas estas fuerzas se van armonizando, tal vez no, la palabra no es armonizar, se van uniendo en un tejido que desde distintas áreas de mi vida, desde distintas funciones de mi psique, me van a ir detonando estos aspectos que constantemente me invitan a vivir desde mi sombra, desde cuidar mi vulnerabilidad, desde protegerme que algo externo me haga daño, me lastime, me invalide, me haga, cuando en realidad lo que necesito es ir limpiando capa por capa esta cebollita que cada vez se presenta como una cebollita, a quien a veces cuando la pican hace llorar, y hay quienes la pican y no le saca lagrimitas, ¿sí? Pero que sabe que tiene un valor y que agrega un sabor muy especial y muy particular a los guisos en los que se utiliza, y donde cada quien es libre de elegir usar cebollita o no usar cebollita. Entonces, creo que esto me parece bien interesante porque con ese Neptuno en Aries, que en los próximos días después de la lunación también va a empezar a retrogradar, nos está invitando a que nos preguntemos, a que observemos en este lapso de enero al día de hoy, julio, los primeros días de julio, qué actitudes de la sombra ariana he estado camuflajeando a través del enojo, que es uno de los sellos arianos, por ejemplo, de la frustración, el enojo que emana de la frustración. Y hace un par de semanas dejé en YouTube un video donde hablo específicamente de esta energía que es el enojo, como ese rebelde interno que lo que está haciendo es protegiendo, poniendo los límites, muchas veces a través de los malos modos o la violencia, porque lo que está protegiendo y cuidando es el derecho a tener y desarrollar y mostrar una personalidad propia, individual, única y especial. Y cuando no se le permite, se frustra y se enoja, y de ahí emana, porque lo que quiere es darle esa salida a su creatividad. Entonces es un fuego interno que nos enseña muchísimo. Si no han visto este video, de verdad los invito a que lo vean para que podamos entender y resignificar a este hermoso personaje, porque ahorita teniendo a Marte en Géminis, cuyo regente es Mercurio, que está retrógrado y que es uno de los personajes protagonistas de esta lunita, creo que es un excelente momento para ver esos, otra vez, como les decía, esos complejos, esas vergüenzas, esos sentimientos de frustración que ya me habitan y que salen
en equipo cuando algo del mundo exterior activa los de esta historia. Y con ese Neptuno que va a empezar a retrogradar, se nos facilita mucho el poder disolver esos límites o esas limitaciones saturninas que no nos dejan mostrarnos y ser ese canal solar de la luz divina en una única expresión que tiene un rol muy particular dentro de un entorno o de un entendimiento más amplio. Entonces, créanme amigos, que desde ahí podemos, con toda esta información, preguntarnos, ¿soy yo en verdad ese lugar seguro que es capaz de pedir ayuda? Porque también ahí la cuadratura de esta luna con Saturno nos pone el desafío de, junto con el movimiento de Aries, de sacar la sombra de yo puedo con todo. Este impulso de decir yo puedo con todo y no pedir ayuda. Entonces, ser vulnerable, ser valiente, ser fuerte, ser decidido, no está peleado con la vulnerabilidad, no está peleado con el poder pedir ayuda, hacer alianzas, pero alianzas equilibradas que me permitan en mi día a día, Venus en Virgo, vínculos sanos todos los días, vínculos conmigo misma, conmigo mismo, en mi cotidiano, poder crear alianzas a partir de los talentos y de esta mentalidad estratégica que puedo comenzar a construir. Y a partir de ahí, construir mi refugio, mi lugar sagrado donde cultivo y nutro todos los días ese fuego interno que crea y sostiene la vida, y crear nuevas raíces para futuras generaciones. Amigos, espero que esta información de verdad les dé luz, les dé claridad, les sea de muchísima utilidad y nos estamos viendo prontito. Déjenme en comentarios si esto les vibra, les resuena en algo. Me encanta leerlos. Los estoy viendo muy prontito. Como siempre, en Lakesh, yo soy otra tú.